Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. No hay buenas noticias, realmente. No hay buenas noticias porque en lo que respecta a Almería, ayer dimos la cifra más alta de fallecidos, 22 fallecidos en el día de ayer y 57 ingresos en el hospital. La cosa no mejora y por eso la Junta de Andalucía tiene previsto ampliar a otros 15 días, 14 días, 2 semanas exactamente, salvo que la curva mejore y por lo tanto lo pueda reducir a 10, pero ya veremos qué es lo que ocurre. De momento estos son los datos malos de la evolución de la pandemia y por otro lado también llegan malas noticias sobre las ayudas económicas que el Gobierno central debería de aportar a los ciudadanos que han sido obligados a cerrar sus negocios. El presidente de la Junta de Andalucía pide que por lo menos no se le cobren los impuestos. Hombre, ya que te obligan a cerrar, ya que no vas a ganar ni un duro, ya que tienes que pagar los gastos y no generas ningún tipo de beneficios, ¿qué menos que no pagar los impuestos? Pero el Gobierno central no baja los impuestos y tampoco aparece con ninguna ayuda directa a las personas que ahora lo están pasando muy, pero que muy mal, especialmente en el sector turismo, hostelería, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, el sueldo mínimo vital, hay una noticia que publica noticiasdealmería.com, ahora hablaremos más ampliamente de ello. La renta mínima de la Junta llega al doble de almerienses que el ingreso mínimo vital del PSOE y Unidas Podemos. Mucho hablar y poco hacer. Pero miren ustedes, en el Ayuntamiento de la capital el pasado viernes se celebró un pleno municipal. Mociones para todos los gustos y colores. Mociones absolutamente absurdas algunas, otras absolutamente inoportunas, y bueno, porque hay que apoyarlas, pues como el que oye llover. ¿Qué vas a hacer? Pues se apoyan, se aprueban, y bueno, ya veremos de aquí en adelante. Pero todo esto proviene precisamente de la izquierda y de la extrema izquierda. Aunque la moción que más ocupa y preocupa a toda la sociedad es la que venía concretamente de la derecha y concretamente del grupo Vox, que es sobre la ocupación ilegal de viviendas. Es decir, la ocupación de las viviendas por delincuentes, porque es delincuente aquel que lógicamente incumple la ley y se adueña de la propiedad de otras personas, con violencia o sin violencia, o violencia suave o violencia extrema, pero en definitiva se apropia indebidamente de la propiedad de otra persona. Eso es delincuencia. Pues miren ustedes las opiniones de los diferentes partidos políticos o grupos políticos municipales. Vamos a escuchar una breve síntesis. Pero lo que no vamos a hacer es apoyar la política de viviendas que ha puesto en marcha este gobierno, porque a las claras es una expropiación encubierta y lo que hace es atacar directamente a un bien tan preciado, como he dicho antes, que es la propiedad privada. Lo que ustedes pretenden, aun sin pretenderlo, es atacar a la población vulnerable. Una facción de la sociedad que se ve en la extrema necesidad de tener que ocupar una vivienda vacía porque literalmente no tienen donde caerse muertos. Ustedes hablan de defender la propiedad privada, pero realmente lo que pretenden es defender los intereses de los fondos buitres, así como de la acumulación de activos inmobiliarios. Que todo tipo de ocupaciones ilegales, donde la mayoría de los casos venían y vienen promovidos por grupos de delincuentes organizados que la usan para obtener un lucro a costa de las familias golpeadas por la crisis. O en otros casos, que se utilizan como base de operaciones para actividades criminales como tráfico de drogas en los denominados narcopisos. Nada está en realidad. Presentamos medidas para defender a los ciudadanos que cumplen, persiguen a quienes no lo hacen y defender a la familia que esperan acceder a su vivienda. Para alimentar un debate falso que tiene como sustrato dos ideas: el rechazo que ustedes sienten por aquellos que menos recursos tienen y la defensa a ultranza que hacen de los más ricos. Eso es lo que trasluce siempre en el fondo de su discurso, en el discurso de la ultraderecha. No le gustan los más necesitados, señor Rojas, y sienten devoción, por ejemplo, por aquellos que deciden abandonar España para pagar menos impuestos en un ejercicio de falta absoluta de solidaridad, algo que han aplaudido públicamente el señor Abascal
y el señor Espinosa de los Monteros. La ocupación ilegal de vivienda en la provincia de Almería ascendió a 223 viviendas en 2020 y este es dato que nos ha dado la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado. Son 2009 ocupaciones de vivienda en Andalucía. En este país se ocupan 40 viviendas al día, 40 al día. Lamentablemente esto es un hecho que va en aumento año tras año y que supone un sufrimiento para aquellas personas que han invertido su ahorro en una vivienda y que finalmente termina siendo ocupada y en muchísimos casos destrozada por los ocupas. Bueno, pues un asunto que sí ocupa y preocupa a la población. En este caso, la moción fue presentada por Vox, apoyada por Vox, apoyada por el Partido Popular, apoyada por el concejal no adscrito y apoyada por Ciudadanos. ¿Saben ustedes quién es partidario de que se sigan ocupando viviendas en España y concretamente en Almería? El PSOE y Podemos. Y con diferentes argumentos. Ahora entraremos en detalle con ello. Vamos a saludar a nuestro contertulio, Rafael Martos. Muy buenas noches. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, te oigo. Vamos a ver si te veo. Y te vemos todos. Ahora te vemos perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien. Muy bien, pero voy a dar un... que dijo la... Muy bien, parece que no, ¿eh? Vamos a ver. La imagen se congeló, el sonido también se atascó. Vamos a ver si logramos recuperar esa comunicación y que nos llegue más nítida, o por lo menos que sea inteligible. Vamos a saludar a Jorge Molina. Jorge Molina, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues mientras que arreglamos a Rafael Martos, todo es posible, evidentemente, incluso arreglar a Rafael Martos. Yo Sí. iba a decirte que estaba muy bien, pero después de escuchar a estos dos muchachitos, pues quizás estoy peor, porque yo que nunca me consideré ni nazi, ni fascista, ni comunista, según su terminología, me estoy acercando a alguna de esas cosas. Bueno, pero no creo que te vaya a acercar al comunismo a estas alturas, ¿no? ni tampoco creo que te vaya a acercar ni al nazismo ni al fascismo. Eso está claro. Un país como el nuestro, dentro del entronque de la Unión Europea, dentro de una tradición y de una cultura, si realmente no tiene claro que el respeto a la propiedad privada tiene que ser sagrado, pues tenemos un problema. Otra cosa es que un país desarrollado no cree mecanismos para determinadas cosas. Y en ese mecanismo hay temas antitéticos. Yo soy de los que opina que los ayuntamientos, en lugar de hacer de promotores inmobiliarios, porque al final las viviendas que hacen no se resultan mucho más baratas que las que haría un promotor, sino lo que tiene que tener es un parque de viviendas de una manera muy concreta para jóvenes, para familias, pero al mismo tiempo hay que cambiar la legislación para que no se instalen los ocupas en las viviendas públicas, que es otro problema. Realmente, es decir, claro que tenemos que buscar, claro que un país que está entre los 20 primeros del mundo no puede dejar tirada, pero también tiene que haber un quid pro quo, es decir, la gente tiene que saber tiene que estar en la búsqueda activa del trabajo, tiene que crear condiciones, tiene que cuidar aquellos bienes que se le prestan. Si no, esto es un puto cachondeo. Bueno, como se diga. Por cierto, que los argumentos que grimían tanto desde Podemos como desde el Partido Socialista no pueden ser más peregrinos. Ustedes mismos pueden juzgarlo, pero vamos, lo que dice la concejal de Podemos, que esta moción es para atacar a la población más necesitada, que los que están necesitados evidentemente no tienen dónde caerse muertos, dicho textualmente por la concejal de Podemos. ¿Es que no hay recursos a nivel del Estado?
¿No hay recursos a nivel de la Junta de Andalucía, a través de la Diputación, a través de los ayuntamientos? Claro que sí. Lo que pasa es que aquí se está ocupando las viviendas, como bien decía el concejal de Ciudadanos, para otros menesteres principalmente, como para criaderos y cultivo de drogas, y para otro tipo de cosas, y para tráfico de drogas y de otras cosas. Bueno, y ya lo más peregrino que dice la concejal de Podemos, que es ya, pues bueno, pues el comentario más lisérgico, por así decirlo, es que, claro, hay una afición por proteger a los fondos buitres, enseguida el recurso, ¿no? El recurso de siempre. Y bueno, y luego tienen al Partido Socialista, que dice el concejal que esto es un debate falso. No hay nada más real que a una familia le derriben la puerta o le entren en casa y que esa casa ya la ha perdido. De momento la tiene perdida, ya veremos cuándo la recupera y de qué manera la recupera y cuáles son las secuelas que quedan para recuperar esa vivienda. Pero que es un debate falso, en absoluto, es real como la vida misma. Y además que produce una desazón tremenda en la población. Bueno, rechazo a los pobres. Dice que hay rechazo de los pobres a los pobres por parte de quien presenta la moción, que no le gustan los pobres a la derecha y que por el contrario lo que hacen es defensa de los ricos. Y habla de los evasores de impuestos, de los que pagan impuestos fuera de España, etcétera, etcétera. En definitiva, miren ustedes, PSOE y Podemos están a favor de la delincuencia en cuanto a la ocupación de las viviendas, que es un delito, sean viviendas de lo que sean y quien las posea, sean viviendas de personas físicas o jurídicas, y quien esté muy necesitado, por muy necesitado que esté, evidentemente es un delincuente si ocupa una vivienda de forma ilegal. Así que esto no tiene más lectura que otra, que es que apoya el PSOE y Podemos a los delincuentes. No lo sé si tienen otra interpretación. Rafael Martos, a ver si te escuchamos ahora bien. Bueno, vamos a ver si alguna vez logro hablar. A ver, quería decir que lo primero, el número de viviendas ocupadas tanto en Almería como en el resto del Estado es siempre esa cifra que dio la concejala, que eran unas 40 y tantas. Porque el dato, el Partido Popular los tiene no desde vivienda, sino son aquellas veces que ha tenido que hacer actuaciones la Policía Nacional o la Guardia Civil para desalojar viviendas. Es decir, que hay veces que hay viviendas ocupadas, pero que por lo que sea no llega a llamarse a la policía y a actuar la policía y por lo tanto sigue siendo una ocupación y por lo tanto son más de 40. Y otra cosa respecto a los fondos buitres. Es verdad que eso con lo de fondos buitres a todos nos suena muy mal, pero me gustaría llamar la atención sobre un dato. Hay mucha gente, mucho pequeño ahorrador que tiene dinero en sí. El tener dinero en un fondo de pensión, que ese se invierte. Y se invierte, por ejemplo, en el sector inmobiliario. Con lo cual, cuando se habla de fondos de inversión y fondos de buitre, pues en ocasiones puede ser el padre de la concejala o la madre de la concejala que tenga algunos ahorros metidos en pensiones y los gestores de ese plan de pensiones tienen dinero en un fondo inmobiliario. Efectivamente, así es, y nunca se sabe cómo juegan con tu dinero ni los bancos ni los fondos de inversiones, que lógicamente hay muchos fondos de inversiones que son extranjeros, que tienen propiedades aquí o que tienen inversiones o que tienen acciones o que tienen corporaciones importantes en España y proceden del extranjero, pero vamos, es que el dinero es anónimo y el dinero corre mucho. Jorge, para continuar con este tema ya para terminar. No, es que no hay mucho más que decir. Yo creo que estamos siempre en esta política supuestamente buenista y redentora, y al final lo único que puedes hacer es caer en el típico tópico. ¿Por qué no se lo llevan a su casa? Sí, por ejemplo. Pero bueno, que hay recursos institucionales y que hay posibilidades para que las personas que están sin hogar
puedan tenerlo, pero cuando se justifique, evidentemente. Lo que pasa es que hemos visto de todo. Hemos visto a esta gente que se chotea y que ha emitido vídeos a través de las redes, ocupando chalets y viendo lo guay que es tener una piscina y tantas cosas. Bueno, esto es increíble, y además para las personas más necesitadas, hasta cierto punto, evidentemente, porque claro, habría que hacer un análisis amplio de cuál es el grado de necesidad y por qué estos ocupas, que son delincuentes, son todos delincuentes cuando cometen un acto ilegal, porque es evidente, ¿no? Es que, claro, aquí no podemos hacer distingos entre una cosa y otra. También se mata para comer, se roba para comer, y es de primera necesidad, pero es delincuencial, evidentemente, y es un delito matar, y es un delito robar, y es un delito ocupar una vivienda. Claro que es un delito, por mucha necesidad que tengas. Es que, claro, aquí no se puede justificar la primera necesidad para enseguida abordar al resto de la sociedad y que pague las consecuencias el otro. Sí, ¿qué se puede esperar en un país donde el vicepresidente segundo del gobierno es un delincuente? Ya. Sí, Rafa, a ver. Sí, no, quería decir que también cuando se habla de esos grandes tenedores de vivienda, de los bancos y demás, me gustaría saber la opinión de algunos que se muestran como el PSOE o como, por ejemplo, a una familia que su beca acaba desahuciada por no acabar de pagar, y llegan otros que no han pagado ni un céntimo de esa hipoteca, le dan patadas y se meten de 30% de su hipoteca, aunque esté en la calle, sigue debiendo su hipoteca, y sin embargo su casa es ocupada por otra gente que, oye, que puede ser incluso una familia necesitada, pero no ha pagado nada. Y el que ha pagado el 70% de la hipoteca se va a la calle. Eso es justicia. Oye, y no se te ocurra tampoco dejar de pagar el recibo de la luz, porque se la cortan y entonces imagínate la que te cae encima, o el agua. Bueno, yo ya no sé si también todo llegará, estarán obligados también a pagar el internet y a pagarle lo que pidan por Amazon, porque es que, vamos, esto ya es de cachondeo. Por cierto, los grandes tenedores, Podemos, lo que pide es que sean de 5 viviendas. Hace 4 días eran los grandes tenedores de viviendas y de posesiones eran los que tenían más de 10 propiedades. Ahora son los que tienen más de 5. O sea que así sucesivamente hasta que lleguen a 1. Y entonces digan, pues bueno, pues mejor me voy de mi casa y dejo a estos ocupas delincuentes que entren, porque esto es la garantía del gobierno, la protección del gobierno, evidentemente está escudando ahora mismo a los delincuentes, tanto el Partido Socialista como el Partido de Unidas Podemos o Podemos, o como se llame. Bueno, porque en cada sitio, creo que en el ayuntamiento es Podemos, ¿no? Es solo Podemos. Bien. Bueno, Rafael Martos, que no sé qué experimento estaba haciendo ahí, cambiando de auriculares, a ver si ahora te escuchamos mejor. Y vamos a hablar... A ver, Martos. ¿Se me oye bien ahora o no? Ahora se te oye bien. Bien, tenía por aquí un titular de tu periódico que dice lo siguiente: la renta mínima de la Junta llega al doble de almerienses que el impuesto mínimo vital de PSOE y Unidas Podemos. Y dice, el Gobierno solo ha concedido el ingreso mínimo vital al 17% de los que anunció el PSOE en Almería que debían recibirlo. El diputado del PSOE por Almería en el Congreso, Indalecio Gutiérrez, anunciaba en mayo de 2020 que unas 26.000 familias cumplirían los requisitos establecidos por el Ministerio de Seguridad Social de tener ingresos inferiores a 230 euros mensuales por unidad de consumo y, por tanto, podrían recibir el ingreso mínimo vital que aprobaba en ese momento el Gobierno central. Pero la realidad es muy distinta, ya que el total de solicitudes presentadas por todos los medios disponibles puestos a disposición de los ciudadanos por parte del Instituto Nacional de Seguridad Social en la provincia de Almería asciende a 25.747, lo que se aproxima bastante al cálculo de necesidades puestas por el diputado. Pero según los datos consultados por Noticias de Almería, del total de solicitudes registradas se han denegado 10.949 y han sido resueltas favorablemente 4.470, resultando 13.484 personas beneficiarias por el ingreso mínimo vital. O sea,
que no llega ni a la mitad de lo que ya ha provisto la Junta de Andalucía, para que luego critiquen a las autonomías en general. No hablo solamente de la Junta de Andalucía, sino que el Gobierno descarga la responsabilidad y el mal hacer a las diferentes comunidades autónomas, pero ellos sí disponen de mucho dinero que no llega nunca. Disponen de muchas ayudas que no llegan nunca. Y únicamente se ven las ayudas en el aló presidente cuando sale Pedro Sánchez a dar el responso semanal o mensual por las televisiones. Rafael Martos, esta noticia que tú publicas evidencia una cosa muy concreta, y es la queja justificada por parte de los trabajadores que no reciben las ayudas directas. Claro, sobre todo no solo el tema de las ayudas directas, sino la contraposición. Hay que tener en cuenta que la Junta de Andalucía en el último año, en el 2020, destinó a este fin pues para dinero para más de 9.000 familias. Y incluso subió la cantidad que venía del gobierno socialista. Sin embargo, como estaba diciendo, es cuestión de pura imagen, ¿no? Lo del gobierno central. Habría sido mucho más fácil, por ejemplo, que el Estado hubiera transferido a las comunidades autónomas, porque casi todas tienen algún tipo de ayuda mínima, le hubiera transferido dinero para que ese dinero se aumentara, pero claro, aquí la cuestión era ponerse la medallita, ¿no? Claro. Sí, Jorge. No, yo solamente quería desmentir una falacia. A mí, como tú comprenderás... No desmientas las falacias porque entonces se convierte en realidad. Lo de los youtubers, de pagar... O sea, vamos a ver. Cada persona tiene la libertad de buscar la oportunidad de pagar menos. El problema es que hemos pervertido el sistema. O sea, tú pagas Hacienda para que se sostengan los servicios públicos y para que de alguna manera haya una compensación en cosas como es la sanidad, la educación y las infraestructuras, básicamente. Y por lo tanto, gente que no tiene posibilidades, por ejemplo, de tener una sanidad maravillosa y privada, la quiere pública. Igual que la educación, igual que las infraestructuras. Pero no quiere decir que tú tengas que estar pagando impuestos para tener el 50% de la población activa chupando del Estado. O sea, es decir, esto es una locura. Pero tener una administración súper cara, obsoleta y atrasada. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema ahora del SEPE. Es decir, ¿qué ha pasado ese estrangulamiento? Pues porque todavía están trabajando con ordenadores de hace 25 años, con sistemas informáticos. En los últimos años, lo único que se ha hecho ha sido invertir informáticamente en la agencia tributaria. Pero realmente la seguridad social, que antaño funcionaba estupendamente bien y era pionera, ahora es un sistema atrasado porque tiene el mismo programa a la que han ido añadiéndole parches. Y en la justicia realmente estamos pagando impuestos no para tener mejores servicios, sino para mantener una entelequia de Estado que tendría que recibir la desaprobación de la gente. Y eso no lo decimos. No se trata de no querer pagar impuestos, se trata de que lo que se paga no está destinado a lo que realmente se necesita. Muy bien. Yo entiendo que una persona, y eso va a pasar cada vez más, porque los negocios, y más cuando lleguemos a la empresa 4.0, etcétera, etcétera, donde la ubicación geográfica es más relativa. Es decir, yo puedo vivir aquí en Almería, pero resulta que estoy trabajando vía internet con medio mundo. ¿Por qué tengo que tener separada mi empresa aquí si realmente puedo irme a Irlanda y resulta que tengo... ¿Qué pasa? ¿Que por eso me convierto en un delincuente? Pues Grifols, que por cierto son independentistas, qué casualidad, trasladaron hace 3 años su sede a Irlanda. Todo a raíz de la entrada
en la ampliación de capital que hicieron, que entró solo. O sea, ¿qué pasa? ¿De qué estamos hablando? O sea, aquí nos tenemos que quedar solamente la gente normal y sencilla que no podemos levantar el vuelo. Pues no, es que los negocios van a ir cada vez más por ahí. Por lo tanto, tienes que crear un caldo de cultivo atractivo para que realmente la gente se quede aquí y crear oportunidades y que las cosas fluyan. Ahora, si lo que nos dedicamos es a hacer una fábrica de parados y subvencionados, pues efectivamente toque todo aquel que produzca y no esté, por ejemplo, en la edad que yo tengo, que me siento feliz y contento de estar aquí, están recorriendo. Claro. Bueno, pues como decíamos al principio, ya que no hay sustancia, ya que las mociones que presenta la izquierda pues son que si los petardos, los cohetes, que si los gatos, que si esto, que si tal y que si cual, algo que, bueno, pues para ciertos sectores de la sociedad puede ser muy interesante, puede ser muy atractivo, pero que no es, lógicamente, de interés general. Y como el Partido Socialista parece ser que ha fallado mucho en el interés general, porque cuando no ayuda a los que lo necesitan, cuando no aporta las ayudas directas, cuando no baja impuestos para los establecimientos que son obligados a cerrar, para la gente que no produce nada porque les obligan a quedarse en casa y no les dan ni ayudas, ni bajan impuestos, ni en definitiva, pues yo qué sé, de alguna manera modifican, dulcifican la situación. Bueno, pues tienen que recurrir a la estética. ¿Y qué es la estética? Pues el maquillaje. Tienen que maquillarse. Y eso es lo que ha hecho la concejal portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde. Ha hablado de esteticistas y arremete contra la Junta de Andalucía con ese argumento. Ya que se abren las peluquerías y en muchas peluquerías hay esteticistas, ¿por qué no se abren también las consultas de esteticien? Vamos a escuchar lo que decía Adriana Valverde, que es muy interesante. Si se autoriza a las peluquerías, lo normal es también que se pueda seguir funcionando los centros de estética, muchos de los cuales están dentro de las propias peluquerías. Y además se dan circunstancias de que centros médicos de estética que realizan intervenciones agresivas sí están funcionando. Desde el PSOE consideramos que es un error de la Junta de Andalucía y por eso nos sumamos nuestra voz a la de este colectivo para pedir a la Junta que modifique, que rectifique ese decreto de declaración de servicios esenciales y que además permitan a estos centros de estética poder seguir trabajando. Bueno, vamos a ver, Rafael Martos, ¿qué te parece esta iniciativa de amplio espectro? Bueno, a ver, como todo, a los afectados, pues lógicamente lo que les parece oportuno es que se abra un negocio. Me argumentan una cosa, y es que en el anterior decreto permitió abrir y este no se les permite, y por eso es por lo que Adriana Valverde habla de error, ¿no? De que antes sí y ahora no, y que eso ha debido ser un error a la hora de hacer el decreto. De todas formas, yo plantearía otra cuestión a la que hace tiempo que le doy vuelta y ojo, hoy lo he preguntado a dos personas, una del PP y otra del PSOE, la del PSOE es la propia Adriana, y no he recibido respuesta, y del PP a Ramón Herrera. A los dos le he preguntado lo mismo. ¿De alguna manera la Junta de Andalucía podría separar la hostelería del resto del comercio? Porque en un bar, en una cafetería, es verdad que nos quitamos la mascarilla por razones obvias y estamos en grupos normalmente, 2, 3, 4, lo que nos permitan. Pero eso no pasa cuando vamos a comprarnos unos zapatos, un jersey o cuando vamos a una librería a comprar un libro. Eso con tener el aforo limitado sería suficiente. No sé si es posible separar las dos cosas y por lo menos le estaríamos dando vida a todo ese comercio fuera de la hostelería que desde luego no tiene la capacidad de contagio que tienen un grupo de personas sentadas en una mesa tomándose una cerveza, ¿no?
Ya. O sea que entonces sería separar de alguna manera, compartimentar actividades, ¿no? Esas actividades como puede ser el comercio generalista y como puede ser específicamente el sector de la hostelería. Eso es a lo que te referías, que has preguntado, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, si podemos ir a un supermercado a comprar, ¿por qué no podemos ir a una librería a comprar un bolígrafo o un libro? Porque hay algunos supermercados que también tienen librerías, no, seguramente. Lo que pasa es que algunos supermercados, lo que pasa es que han acotado, ya no puedes comprar en algunos supermercados lo que está cerrado, por así decirlo, en el exterior, como libros, zapatos, calcetines. No, pero me refería, a ver, para entretenernos todos, a algo tipo Mercadona. Es decir, si el Mercadona está abierto y allí entramos y podemos comprar y pagar en caja, ¿por qué no podemos ir a la tienda de enfrente, que es una librería, a comprar un libro o a comprarnos un jersey? O sea, quiero decir, la capa de contagio del mercado y de una tienda de jersey, pues la tienda de jersey seguro que es inferior incluso. Ya. Jorge. Bueno, la verdad es que este es un tema muy poliédrico. Yo, en principio, todo lo que sea no romper la actividad económica y la vida normal, pues estoy a favor de ello. Por una razón muy sencilla, porque son menos gente que hay en el paro, gente que está realizando y de alguna manera nos acercamos a la normalidad. Hay a lo mejor, y yo carezco de conocimientos y de especialidad para ello, que a lo mejor habría que tomar medidas más duras en otras cosas. En cambio no se ha hecho. Y sobre todo hay una cosa que es para mí siempre clave, y me lo habéis oído decir muchas veces, que es la anticipación. O sea, en este tema, ¿qué cosas te llaman la atención? Pues que rápidamente al primer síntoma que tú te puedas tener, tengas facilidad para poder hacer una prueba. Y tenemos una red magnífica de farmacias, de atención primaria, ¿por qué tantas pegas para hacerlo? Ahora, después de 3 meses de estar diciéndolo, ahora se puede en Madrid hacer en la farmacia. ¿Por qué no hace 6 meses? El tema de aeropuertos, el tema de transporte público. No, lo que hay que hacer es fastidiar a la actividad económica. Que el país se pare. Y el país, cuando se para, ocurre lo que estamos viendo. Que no hay dinero para pagar y por lo tanto no paran de denegarle a gente que se le ha roto su vida, que tenía una vida normal, que tenía sus ingresos. Eso es secundario, ¿no? Porque, claro, para eso hemos puesto el salario mínimo y tal, ¿no? Después, como no hay dinero, eso ya ha dejado de estar en los titulares de la prensa. Pero ahí detrás hay familias con problemas. En fin, me parece todo bastante fariseico, me parece todo que esta pandemia no solamente era desconocida, sino que seguimos desconociendo muchas cosas, pero parece que no hay una verdadera voluntad de erradicar el problema. Más bien parece que lo que queremos es conllevarlo. Con lo cual así podemos estar 2 años más, sin problema. Muy bien. Jorge, has hablado de anticipación. La anticipación, evidentemente, es síntoma del liderazgo. El liderazgo en política es, entre otras cosas, saber anticiparse y actuar en consecuencia. Y tener la previsión. Es prever. Es, en definitiva, antes de que llegue el problema, tener las armas necesarias para combatirlo y entonces plantar una buena defensa al mismo tiempo al unísono que un buen ataque. Bueno, pues miren ustedes, quien es el jefe, el general jefe de esta pandemia es el tal Simón. Fíjense qué grado de anticipación. Le preguntan... Ese es más bien el teniente chusquero. Sí, el chusquero. Bueno, pero en definitiva es el que manda el que comanda
juntamente con Pedro Sánchez y no sé quién más, la nefasta gestión de la pandemia. Pero hablando de anticipación, le preguntan, ¿qué planes hay para la Semana Santa? Dice, hombre, yo no lo sé, porque es que ni siquiera sé cuándo es la Semana Santa, cuándo cae. O sea, esa es la anticipación, ese es el nivel de liderazgo que tiene el general jefe de este combate. Bueno, pues, ¿qué vas a esperar, Jorge? Con esta gente, Ya lo digo, yo no espero nada, porque parece que no hay una verdadera voluntad de erradicar el problema, sino de conllevarlo y un cálculo medido de las posibilidades de ataque. Creamos la cogobernanza, con lo cual vendemos los eslóganes, las campañas de marketing, inyectamos dinero a las televisiones para que de alguna manera el mensaje sea suave, y cualquier cosa que sale mal tenemos una cabeza de turco que son las autonomías. Bien. Rafael Martos, antes de irnos a publicidad, en la anticipación y el liderazgo, ¿qué te parece? Sobre todo si no sabes cuándo es la Semana Santa. Claro, pues efectivamente, pero si es que eso ya lo veníamos a vivir, lo veíamos ver. Cuando dijo lo de que serían solo un par de casos aislados en todo caso, cuando hablaba de que de ninguna manera habría una segunda curva, cuando hablaba, en fin, y es que lo de las mascarillas, ahora con lo de las mascarillas FFP2, ahora con la semana... mira, yo creo que una de las cosas que jamás se le podrá perdonar a este gobierno en relación a la pandemia, pero en general a su actuación política, es el descrédito en el que ha caído la política. Basta ver los memes, los chistes, las bromas que hay cada vez que el propio Simón dice algo o el propio Pedro Sánchez dice algo. Es decir, enseguida que el presidente de gobierno o Fernando Simón dicen algo, enseguida en las redes sociales ya están los chistes diciendo que es justo lo contrario, que si no va a haber tercera ola es que va a haber cuarta. Si nos tenemos que poner la mascarilla en FFP2, pues entonces es mejor ponerse otra. Claro, yo no sé qué va de aguantar algo así. Perdón, ¿has dicho lo último? No, que no sé qué gobierno es capaz de aguantar una situación como esta en la que permanentemente pues se ve que miente y la gente... Sí, que tenemos mucha capacidad de aguante ante la mentira, la manipulación y, bueno, pues todo lo que nos indican que nos conduce a una situación nefasta, porque claro, que te echen a la calle sin mascarilla o que te digan que eso es un símbolo de falsa seguridad o que no te hace falta esto o lo otro, venga, o que salga el propio presidente del gobierno como salía en julio para salvar las vacaciones de verano, hay que salir a divertirse, a consumir, hay que disfrutar, etcétera, etcétera. Ahora, segunda ola, ahora las navidades, tercera ola, y ojo, que el tal Simón acaba de anunciar la llegada de la cuarta ola. O sea que, bueno, en definitiva, esto es de cachondeo ya. Sí. Bueno, sí, que nos vamos a publicidad, Jorge, muy rápido. No, pues que de todas maneras estamos ante un escenario muy complejo. O sea, en la primera ola Portugal lo hizo muy bien y ahora está fatal, ¿no? Es decir, que de repente la cepa inglesa no va a entrar y entra por Gibraltar, por el aeropuerto, o sea que, y ahora esperemos la brasileña, la sudafricana, es decir, que estamos en un escenario muy complejo, donde las recetas no son claras, pero por eso la anticipación y las medidas contundentes son más importantes que nunca. Ya, pero Jorge, la cepa británica no entró exactamente por Gibraltar. No, pero vamos, que también, pero mayormente... es que cuando se descubrió esa cepa británica y lo virulenta que era en cuestión de propagación y de contagio, pues cerraron las fronteras con Gran Bretaña, pero España se retrasó y permitió la entrada de 200.000 personas, que se dice muy pronto, que es toda la población de Almería y su área metropolitana, 200.000 personas entraron
cuando se sabía que alguno podría venir contagiado de la cepa británica. Y eso lo permitió el gobierno de España, no lo permitió Gibraltar. Bueno, pues nos vamos rápidamente a publicidad y enseguida volvemos con otros asuntos de interés aquí en La Tertulia. Hasta ahora.